Esta noche tenemos algunas visitas muy importantes. Una de ellas, yo quiero contar una pequeña historia cortita nomás. En el año 72 me fui a vivir a Córdoba. Ahí conocí a los chicos del FIP, era en plena campaña, y conocí también al candidato a vicegobernador de la fórmula del Frejuli, no me acuerdo cuál era el nombre del frente en ese momento en Córdoba, que era Ricardo Obregón Cano y Atilio López. Y bueno, ahí yo estaba trabajando en Radio Universidad y había pedido hacerle una entrevista a los candidatos a vice, y porque lo de candidato a gobernador no manejaba política, qué sé yo. Y entonces le dice a la gente del FIP, le dice a la gente del 3 de julio, y después no le dice más a nadie. Y bueno, y cuando fui a hacerle al candidato a vicegobernador del 3 de julio, allá cerca de la ruta 9, en esa calle que une a la estación terminal, pasando por Bajada Pucará hacia la ruta, había un barrio de casitas del Plan Eva Perón, y en una casita de ese barrio, con una renoleta, sería, en la puerta, fui a la casa de Atilio López. Atilio López, que era secretario general de la CGT, y que había sido uno de los 3 hombres más importantes del movimiento que terminó con la dictadura de Onganía, que fue el Cordobazo, que vamos a festejar o a conmemorar el 29 de mayo. Atilio había sido un poco la contracara de Rucci, digamos, y por supuesto también era la contracara de Tosco, es decir, era el negro secretario general de la CGT de Córdoba, hombre de la Unión de Trabajadores Automotor, me gusta, y ahí estaba reunido, todavía yo fui a hacer la nota, ahí estaban reunidos Atilio López con su camisa remangada y todos los gordos alrededor de UTA, que manejaban los coches importantes, con sus músculos. Yo venía de hacer la nota del candidato del FIP, que era todo intelectual, que era libro. Y ahí me empecé a enamorar del peronismo, definitivamente. Y la esposa de Atilio López, como no estaban acostumbrados a las notas, digamos, como candidato a vice, yo lo conté hace un rato pasado, mandó a los chicos, a la hija y el hijo, a comprar aceitunas, papas fritas al almacén de la esquina para mantenerme bien entretenido mientras Atilio López terminaba su entrevista con los pares. Y bueno, ahí, que entonces era chiquitita, conocí a la hija de Atilio López, que hoy está esta noche con nosotros, Patricia López. Bienvenida, Patricia. Después Atilio López fue elegido o electo vicegobernador de Córdoba con Ricardo Obregón Cano. Después le hicieron toda una movida de prensa para hacerlo renunciar, si no me equivoco, y después en unos trámites en Buenos Aires lo asesinó la AAA. Supongo que era el 75, 74, 74. Contaba ahí Cristina Videgain que ya en el 74 Oscar Videgain se había declarado en clandestinidad y seguramente ya estaba organizado para irse a México por entonces. Y bueno, en ese espacio límite después tuvieron Ricardo Obregón Cano y Oscar Videgain en México, junto en España también, ¿no? Hasta el 77 estuvieron en la clandestinidad y después fueron al exilio. Bien. Y ahora están presentes. Y ahora están presentes, sí, señor. Para nosotros es muy importante
recordar a Atilio López, lo tenemos en el póster ahí al lado, porque como pasa en muchos otros rubros, los compañeros de la izquierda ponen en primer lugar a Agustín Tosco y parece que el cordobazo lo hubiera hecho Agustín Tosco, pero la realidad es que el cordobazo lo hicieron Elpidio Torres, Agustín Tosco y el negro Atilio López. Esa es la verdad, la milanesa. Ellos tres encabezaron las manifestaciones, eran los que iban al frente de las manifestaciones de estudiantes obreros en ese acuerdo histórico entre los estudiantes y los obreros que provocó la caída del régimen dictatorial de Onganía. Para muchos una dictadura blanda, pero para nosotros siempre la dictadura ha sido para favorecer al enemigo estratégico, así que para nosotros era lo mismo. Más duro, más blanda, eran los tipos que estaban ahí para robarnos, para impedir la democracia, para impedir que la gente eligiera a sus representantes, es decir, al peronismo. Por eso la figura de Atilio López es tan importante para nosotros y queremos rescatarla. Voy a invitar, para meternos más de lleno, obviamente Atilio López es un afrodescendiente, igual que Patricia, y voy a invitar para eso, para empezar con este tema, al doctor Carlos Ferreira, que nos ayudó a organizar esta noche tan linda, donde no vamos a pasar todas las cosas que pensábamos pasar, porque no nos va a dar tiempo. Tenemos películas, tenemos un montón de cosas, pero bueno, vamos a compartir lo que sabemos y lo que evocamos, porque es un hecho muy importante. Yo me acordé, mientras empezamos a armar esto con Carlos Ferreira, me acordé del negro Falucho, que era una de las leyendas que teníamos cuando éramos pibes en el colegio, y inauguramos esta noche un póster con Carlos, del negro Falucho, que fue un soldado de la independencia, que siempre estuvo en Perú, que lo conocían muy bien San Martín y Guido, y que en algún momento un sector de los soldados se dio vuelta, porque no recibían paga hacía como 5 o 6 meses, entonces se dieron vuelta y como una forma de protesta con el gobierno central y para hacer algún negocio con los godos, enarbolaron la bandera española. Y bueno, y el negro Falucho, que se llamaba Arias, el nombre, se negó a jurar la bandera de los españoles, la cual había combatido hacía 2 días. No entraba en el negocio ese, y entonces se puso en una posición de rebeldía en el ejército, y el ejército lo ejecutó, lo mató ahí finalmente para mantener la disciplina. Y bueno, y ese fue el patriotismo del negro Falucho, el ejemplo que aprendimos nosotros en los libros durante el peronismo, en los libros de historia, que después desapareció el negro Falucho, y que hoy lo volvemos a rescatar, ¿no? Para nosotros ambos dos son personalidades que queremos retener muy especialmente, así que lo podemos decir de nuevo. Compañero Atilio López, presente. Compañero Atilio López, presente. Compañero Atilio López, presente. Negro Falucho, presente. Compañero Negro Falucho, presente. Compañero Arias Falucho, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, muchas gracias Martín por tu corazón peronista, que se demuestra no solamente a través de esta reunión de hoy, que es realmente volver al proyecto nacional, que implica el construir una nación con una identidad propia, pero sin dejar afuera los que siempre fueron mayoría en la Argentina y que de alguna manera fueron invisibilizados. Por lo tanto, yo le pido a la mesa que le dé un aplauso a Martín por este esfuerzo que hace, que mucha gente decía Martín de la historia, realmente nos decía Rodolfo Bosch, los dueños de la historia, los que escriben la historia, parecen los dueños de todas las cosas, y yo creo que
con esta escena estamos comenzando a reescribir nuestra historia, la historia del peronismo, que siempre estuvo construida sobre esta base del negro, o esta base del negro peronista, que en realidad era una realidad. Hoy en día los gorilas se mofan de la presencia de los negros, dicen el peronismo tiene que ver con los negros, con aquellos sectores sociales a los cuales nosotros dicen no nos queremos vincular. Pero lo que es claro es que, compañeros, el peronismo es peronismo porque están los negros. Los negros han sido invisibilizados. Hay negros argentinos que siguen como nosotros, pero ya vamos a hablar, muchos de ellos que están aquí. Yo mismo provengo de una familia afrodescendiente, vengo de la zona norte de Córdoba, una zona cimarrón, en lo cual el segundo componente, aparte que el peronismo es negro, también es cimarrón, porque la historia demuestra que estamos luchando. Y la historia de los afroargentinos es la historia de la lucha. Basta decir dos o tres cosas. Los negros que provinieron como esclavos por las colonias imperialistas de aquella época, en 1600, lo hicieron como trabajadores para construir el desarrollo del capitalismo, un capitalismo deshumanizado que se centra exclusivamente en la explotación del hombre en todos los aspectos, no solamente lo económico, sino también lo social, lo cultural. Pero los negros resistieron y fueron tantos en Argentina que les paso a detallar. Comenzaron a llegar a partir del 1500 y ya a fines del 1700 en Argentina les doy el panorama que había en aquellos momentos, porque había censos. Por ejemplo, en Córdoba, en Buenos Aires, el 35% de los habitantes que vivían en Buenos Aires en aquella época eran afroporteños. En Córdoba, aproximadamente un 52%, estoy hablando de fines de 1700. En Tucumán, un 65% de los tucumanos eran afrotucumanos. En Catamarca, un 75%. En Santiago del Estero, casi el 80%. Son datos de la historia que nos permite hablar de una realidad. ¿Y qué pasaba? Desde 1650 hasta 1770, en Argentina hubo enormes levantamientos de los negros que ya eran afroargentinos, eran vinculados a las provincias en las cuales estaban, que todavía no existían como nación. Pero los negros se rebelaban frente al esclavista, al señor esclavista español, la mayoría, pero también había ingleses, también había portugueses, franceses en nuestra región y sobre todo la iglesia en manos de los jesuitas. Esclavistas que no podemos distinguir entre si la esclavitud, el señor esclavista es bueno o malo, es esclavo, es esclavista, destruye al ser humano. Y bueno, los negros se rebelaban y en esa rebelión que era individual, salían fuera de la ciudad donde estaban, en los campos, y se concentraban en zonas cimarronas. Por ejemplo, en la zona de Córdoba, en el noroeste de Córdoba, la zona de Tulumba, la zona de Tras la Sierra, Villa Dolores, Cruz del Eje, realmente había una gran cantidad de negros cimarrones que habían huido. Y es curioso, hay algunas historias en Córdoba, yo soy cordobés. Por ejemplo, en Córdoba se acepta la historia de un tal Indio Bamba en 1780 aproximadamente, que era, según dicen, un indio que había, cuando el esclavista le pegaba a la madre de él, le había cortado el cuello y se había escapado a la zona de Altagracia. Le pusieron indio porque este indio, según ellos decían, volvía a la ciudad de vez en cuando y tuvo la oportunidad de enfrentarse a un esclavista y hasta robarle a la mujer. Este hombre se fue a Altagracia, fue a la zona de Altagracia y volvió, digamos, con una familia de 4 hijos. Curiosamente, hoy, 2011, le siguen llamando el indio y ha sido realmente el negro Bamba.